Queremos llamar este mensaje de esta noche problemas y soluciones de crecimiento. Hay problemas que son de pérdida, de derrota. Hay problemas que son parte del crecimiento de la vida, en donde también tenemos que encontrar las soluciones. Y si queremos seguir adelante, hay que resolver los problemas. Una de las grandes tentaciones que tenemos en la vida es seguir adelante, tratar de alcanzar las metas sin resolver los problemas. Y algunas veces estamos allí atrasados con sentimientos malos, negativos, por causa de situaciones que no hemos arreglado en el pasado. Y Dios quiere que nos enfrentemos a ellas, a estas situaciones, y las podamos resolver. Queremos seguir aquí en el capítulo 6 de los Hechos. Y déjeme leer este pasaje, el primer versículo hasta el número 7. Hechos 6, del 1 al 7. Y vamos a tratar de sacar algunas ideas, pensamientos aquí que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Seguimos adelante entonces en este recorrido que nos hemos propuesto dar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro que bien podía llamarse Los Hechos de Jesús a través de la iglesia o Los Hechos del Espíritu Santo. Este libro es el comienzo de la historia de la iglesia, donde aprendemos del progreso y de las luchas de este grupo de creyentes, que caminaban en el nombre de Jesús y que lo hacían también en la autoridad del Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Las experiencias registradas en este libro nos sirven a nosotros como principios, como pequeñas reglas de crecimiento en nuestra vida, lecciones prácticas para el día de hoy. Hoy llegamos a este capítulo 6 y hemos leído los primeros 7 versículos. Y leyendo esto, me acordé de un día que le preguntamos a un anciano pastor que cómo veía él que estaba la iglesia. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo ve? ¿Cómo vamos? Hay un pastor que me llama muchas veces y me dice, ¿cómo vamos en este partido, en este juego que tenemos en la vida? ¿Cómo vamos? Y aquel pastor decía, así ha sido la historia de la iglesia. La iglesia da un paso hacia adelante y 2 para atrás. A veces da 2 pasos hacia adelante y 3 para atrás. A veces da 5 pasos hacia adelante y 10 para atrás.
nosotros hemos dado pasos para adelante y para atrás. ¿Cuántos de ustedes han dado pasos para adelante y pasos para atrás? Y tenemos que sacar ahí los números y ver si hemos caminado hacia adelante o si todavía estamos atrás. Hay muchas personas que anhelan ser como la iglesia de Jerusalén. O sea, que quieren ir atrás 2000 años. Y pensamos que si estuviéramos como ellos, estamos muy bien, 2000 años atrás. La razón de eso es que la historia de la iglesia ha sido esa. Un salto para adelante y unas caídas para atrás. Unos saltos para adelante y otras caídas hacia atrás. Creo que este es un principio de la vida. Porque quisiéramos ir en línea recta y ascendente. Yo oigo personas que dicen, uno le pregunta cómo está, y hay personas que dicen, estoy, como dice, bendecido, prosperado y en victoria. Y cada vez que uno le pregunta eso, ¿cómo estás? Dice, bendecido, prosperado y en victoria. Y parece eso que es una palabra de fe. Una palabra de fe más allá de la realidad. Algunas veces tendremos que decir, estoy preocupado, estoy tenso, tengo problemas, estoy ansioso, estoy pasando una situación difícil. Pero preferimos decir que estamos en victoria. Y claro que somos más que vencedores en Jesús. Somos más que vencedores aún cuando estamos dando unos saltos para atrás. Porque Él es poderoso para permitirnos recuperar nuestro equilibrio y nuestro balance y hacer su voluntad. Esta es la historia de la iglesia. Y este pasaje que leímos nos muestra un pasaje o nos da una muestra de este principio. Vamos a ver un paso hacia adelante que dice este texto. Dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Esto era un paso sumamente positivo. Estaba creciendo el número de discípulos. Y nos alegramos muchísimo nosotros de que aquello ocurriera en aquel tiempo. Gloria a Dios, que en medio de aquella persecución y problemas y dificultades, aquella iglesia sin recursos, sin templo, sin nada, estaba creciendo numéricamente, ¿no? Creció el número de discípulos. Y me interesa, me gusta mucho la palabra discípulo. No dice que crecía en visitantes o en decisiones, ¿no? Pero crecía en discípulos, en personas que se iban comprometiendo con este evangelio. La iglesia estaba creciendo. ¿Cuántos se alegran de eso, verdad? Hasta en estos días para nosotros es una razón de alegría, porque todos deseamos ser más. Todos queremos reunirnos con más gente. Nos sentimos mejor de decir, yo me reúno con 1000 personas que decir que me reúno con 3 personas. Y si tenemos 3, queremos ser 5 y nos alegramos si somos 5. Y si somos 10, nos alegramos en el crecimiento numérico. ¿Cuántos se alegran en el número? Amén. Y qué lindo que somos factor. Somos factor de crecimiento. Todos nosotros podemos ayudar a que la iglesia crezca numéricamente. Y todos nuestros esfuerzos, Dios los bendice. Cuando nos esforzamos en invitar, en hablar, en predicar, el Señor lo bendice. Cuando lo hacemos bien, tenemos frutos. Algunas veces salimos y predicamos en una sección de la ciudad y parece que nadie se convierte en esa sección, pero por otro medio el Señor trae personas y nos alegramos porque Dios bendice ese trabajo. Y gloria a Dios porque nosotros podemos participar de eso. Nos sentimos más seguros cuando estamos creciendo. Pero a la vez tenemos que entender que cuando la iglesia empieza a crecer, y especialmente si crece mucho, debemos oír una voz de alarma.
Debemos oír una pequeña alarma que nos dice que este es tiempo de preparación, que este es un tiempo de mucho trabajo, que este es un tiempo que va a requerir aplicarnos a ciertos principios donde tenemos que acomodarnos unos a otros, los que estaban en la iglesia con los que vienen nuevos, acomodarse con los que están allí. Es un tiempo donde van a aparecer problemas. Con los nuevos vienen cosas nuevas y diferentes. Yo recuerdo cuando yo me convertí, qué felices estaban en la iglesia cuando yo me convertí, ¿verdad? Una persona más en la iglesia, ¿verdad? Pero yo era un exalcohólico, un peleonero, un justiciero, un buscapleitos. Y cuando ya me convertí, no se me quitaron todas esas cosas. No, entré a la iglesia y todavía traía muchas de esas cosas. Y claro, empecé a aprender la palabra de Dios y era una bendición para la iglesia, pero a la vez empecé a ser un problema para los pastores y para todos. Tenía mis ideas. ¿Cuántos tienen sus ideas? ¿No? Y usted es nuevo y usted viene a la iglesia y usted dice, oye, aquí hay muchas cosas que arreglar. Yo voy a aplicar mis ideas aquí. Y de pronto empezamos a tener un choque porque nuestras ideas no son muy bienvenidas. No son buenas, eran buenas allá afuera. A mí me conocían en mi barrio con un sobrenombre. Y el sobrenombre era, esta esquina es mía. Que yo me paraba en una esquina y decía, esta esquina es mía. De ahí no podía pasar nadie. Yo me peleaba con cualquier persona que tratara de pasar por mi esquina. Y es muy probable que cuando llegué a la iglesia me quise apropiar de alguna esquina. Y es muy probable que empecé a pensar, esta esquina es mía. Y empecé a pensar, yo soy el que más oro, esta esquina de oración es mía, esta esquina, yo soy el que predico mejor, yo soy el que enseño mejor. Cuando empecé a hacerlo, ideas de los nuevos. Y los mayores me estaban mirando. Un día me dijo un señor, un hermano, un anciano, me dice, tenga cuidado de correr tan rápido. No corra tanto. Tenga paciencia. ¿Alguna vez le han dicho a usted, tenga paciencia? No corra tanto. Y usted dice, ¿por qué me están diciendo eso? ¿No? Porque es necesario acomodarnos, adaptarnos. Aquí estamos gente que venimos de diferentes culturas, de diferentes momentos en la vida y ahora tenemos que ponernos a vivir juntos, ¿no? Las personas nuevas, aunque tengamos buenas intenciones, todavía no hemos alcanzado el conocimiento ni la madurez. Y tenemos que alcanzar esas metas. Por eso la iglesia siempre da pasos hacia adelante y pasos hacia atrás, ¿no? Vamos a decir que somos un grupo, decía un hermano pastor, decía, yo solamente quiero tener una iglesia que sea oro refinado. Hermanos maduros, buena gente, que sepa hacer todo lo correcto. ¿No? Y aquí ya vemos 100 que somos oro refinado y empezamos a orar para que se salven los vecinos y de repente nos llegan 200 que son puro barro. Y tenemos que adaptarnos. Y empezamos a ver, oye, aquí antes nadie se peleaba, pero ahora nos peleamos. Yo me casé con mi esposa y mi esposa y yo somos un ejemplo de eso. Ella fue cristiana toda su vida. Y yo empecé el noviazgo con ella y yo les aseguro que todos los días por varios meses nos peleábamos. Nos peleábamos. Y yo la veía a ella era la buena de la historia y yo era el malo de la historia. Ella era la que sabía de Dios y yo era el que estaba aprendiendo. Y a veces yo pensaba que yo sabía. Y muchas veces le decía, ya hasta aquí llegamos. Y a mí me costaba mucho entender que había personas buenas.
¿no? Un tiempo de adaptación. ¿Cuántos son conscientes de que estamos viviendo en la iglesia tiempos de adaptación, ¿verdad? Donde estamos reconociéndonos y aprendiendo unos de otros. Cuando empiezan a desmejorarse las relaciones en el grupo, estamos dando pasos hacia atrás. Allí surge, en este libro, en el capítulo 6, surge un problema. Inmediatamente después del paso positivo, dicen aquellos días, como creciera el número de los discípulos, dice, hubo murmuración de los griegos contra los judíos. Así dice, ¿no? Hubo murmuración de los griegos contra los judíos. Y no dice que hubo un problema, pero dice que hubo murmuración de los griegos contra los judíos. Yo creo que esto tiene matices que podemos comprender nosotros en la realidad de la iglesia y de la vida aquí en California. Cuando es fácil que estemos siendo parte de un grupo que está contra otro grupo. A veces sin querer entramos en eso. Aquí los judíos griegos eran una minoría que además de eso podrían ser considerados como extranjeros. Este es un ambiente propicio para levantar murmuraciones. Una minoría con los mismos derechos, judíos, pero que habían nacido en el extranjero y que estaban ahora allí con una mayoría de judíos, de hebreos que vivían allí en Jerusalén. Un ambiente propicio para levantar murmuraciones. Nosotros podemos llamar a eso choques culturales, prejuicios raciales, falta de madurez o abuso de los más antiguos, de los que piensan que tienen una señoría allí en la iglesia. La murmuración es un oficio viejo. Si usted piensa que eso es algo nuevo, que el diablo esté haciendo en estos días, la murmuración es un oficio viejo. Dígale a su hermano que está allí, la murmuración es un oficio viejo. ¿Ven? Es muy dañino y en muchas maneras muy inútil. La murmuración casi no sirve para nada. Solamente sirve para levantar ciertos ánimos y para ponerse uno en cierto lugar con relación al tema de que se murmura. Estuve buscando el significado de esta palabra en el diccionario para entender mejor esta palabra y dice que se trata de una o más personas hablando entre dientes o en voz baja, especialmente manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Personas hablando en voz baja, entre dientes, para quejarse de algo que no les gusta. Es hablar mal de alguien que no está presente. Murmurar es hablar mal de alguien que no está presente. Algunos sinónimos de esta palabra para que entendamos el contenido de esta palabra es rezongar, refunfuñar, gruñir, renegar, criticar, despellejar, meterse en vidas ajenas, no dejarle a uno un hueso sano. Eso dice el diccionario. Es una linda palabra, ¿no? Murmuración. Un oficio viejo. Una linda palabra. Que debemos de cuidarnos mucho. Que nos ataca, casi ni nos damos cuenta. Yo hace unos meses empecé una disciplina conmigo mismo de reconocer cada vez que empiezo a criticar a alguien. Y mi esposa, yo no sé si ella lleva la cuenta, pero son incontables de las veces que no le puedo terminar de contar la historia.
Se la empiezo a decir, pero me doy cuenta que no tengo ningún derecho a decirla y que estoy hablando mal de una persona ausente. Me tengo que dar un pequeño golpecito en la boca y decir, Gerardo, cállate. Aprende a no murmurar. Porque nos quejamos de todo. Ayer veníamos un grupo de hermanos, muy cristianos todos, consagrados a Dios, veníamos de servir al Señor. Y ahí un carro se le metió a la hermana que venía manejando y dice, ¿no vio cómo pasó ese estúpido? Amén, hermana, sí vimos. ¿Y cómo le decimos de pronto a una persona? Yo no sé, me imagino que ustedes no tienen ese problema. Pero ¿cómo le decimos a la gente cuando se pasa? ¿No? ¿Cuántos adjetivos? Y cuando vemos esas cosas empezamos, oh, yo recuerdo a aquel otro hermano y empezamos a hablar de otro hermano. No, como la hermana, que no corrige a los hijos, que no enseña. Y empezamos a hablar. Viejo oficio, muy usado en la iglesia. Y que Dios tiene que enseñarnos a buscar una solución. Porque algunas personas puede ser que uno se haga adicto a quejarse. Dice que hay personas tan negativas que si se desmayan, ellos vuelven en no. Ellos nunca vuelven en sí, vuelven en no. Son negativos, se enojan por todo, pelean por todo. Se disgustan y no se quedan callados. Hay gente que dice, yo no me quedo callado, yo no me puedo quedar callado, yo le digo a la gente lo que yo pienso. Que es muchas veces que dicen las cosas sin pensar. Y nos podemos acostumbrar. Y a veces también tenemos la tentación de hacer clubes. ¿No? Hacemos socios. Y llamamos, ¿no te quieres inscribir en el socio de la crítica? Estamos ahora en la crítica 318. Y otros dicen, bueno, yo no estoy muy interesado, pero cuéntame a ver qué es. A mí no me gusta que me metan en esa historia, pero a ver, dígame para orar. Y después que oye, le dice, bueno, no, hermano, usted no tiene que hablar así, no tiene que andar contando cosas. Pero ya oímos y ya estamos listos para llamar a otro. ¿Viste lo que me dijeron? No te lo digo para un chisme, solamente para que ores. Yo amo mucho al hermano Gerardo, pero tengo que decirte esto y esto y esto de él. Murmuración, un oficio viejo y de mucho uso, y que tenemos que aprender a derrotarlo en nuestra vida. Los griegos que se habían unido a la iglesia quizás un poco más tarde, a aquellos que habían en el principio judíos, hebreos que habían estado allí, están disfrutando de todas las bendiciones de la iglesia. Ahora están hablando mal de ellos. Quizás habían dado gracias a Dios, gracias por nuestros hermanos que nos hablaron de Jesús. Y los hebreos estaban diciendo, gracias a Dios por estos hermanos judíos, griegos, que han encontrado la verdad y están alegres de que ahora son parte de la iglesia. Pero de repente se han puesto unos contra otros y se ponen en contra de aquella persona que hacía un tiempo era su gozo. Yo no sé si alguna vez has tenido esa experiencia en la iglesia, que de repente la persona que era tu bendición, ahora ya estás enojado. La persona que te invitó a conocer al Señor, ahora te debe. La persona que te amó y te habló de Cristo, ahora tú estás en desacuerdo con él o con ella y ya no lo amas. Y ya lo andas criticando. La persona que era la alegría tuya porque te abrió las puertas,
o la persona que tú invitaste y que era una bendición para ti, porque él vino con toda la familia a la iglesia y trajo amigos y la iglesia experimentó un crecimiento, ahora está peleando contra ti. Porque algo pasó en el proceso allí que causó esta ruptura. Ahora, ¿cuál era la queja de ellos? La queja es que las viudas griegas eran desatendidas en la distribución diaria. Las viudas griegas eran mal atendidas o ignoradas a la hora de que se repartían los recursos para las viudas. Aquello era una acción de amor. La iglesia realmente no tenía la obligación, pero la iglesia hubo una serie de acontecimientos en la iglesia que desató este deseo de la gente de traer dinero y ponerlo a los pies de los apóstoles, y después probablemente las necesidades fueron mermando y las que estaban ahora recibiendo la ayuda eran las viudas y se les repartía a ellas de acuerdo a sus necesidades, y alguien de pronto notó que se le estaba atendiendo más a las judías. Y que se les daba a las hebreas, se les daba quizás mejor atención que a las griegas. Y eso empezó a levantar. Alguien le dijo, ¿viste? A la hermana no la atendieron. Pobrecita. Ella está viejita ya, en verdad, y no tiene recursos, y sus hijos se murieron ya. Y no le dieron. Y aquella viejita y aquellos familiares que estaban tan alegres en la iglesia, ahora se enojan porque no fue atendida como ella esperaba. Yo a través de estos años de estar en la iglesia he visto las razones por las que la gente nos enojamos. Y a veces es porque nadie me saluda. Es que en esa iglesia no hay amor. ¿No? Alguna vez te hacen ahí solo a los ricos, solo los amigos del hermano Gerardo. Que hay mucha preferencia. A mí me han dicho, hermano Gerardo, ¿usted tiene preferidos en la iglesia? Le digo, claro, claro que sí. Como uno así, no, claro que sí. ¿Cuántos de ustedes tienen preferidos? ¿Verdad? No, hasta entre los hijos. Una verdad que yo le digo a todos los papás y todos dicen que no. Hasta entre los hijos tenemos preferidos. Por alguna razón. Porque es el mejor, porque es el peor, porque es bueno, porque es chiquito, porque es gordito. Por cualquier cosa decimos, ay, pobrecito mi hijo. Y es preferido. Y tiene 7 hermanos y aquel es preferido. Mis hermanos sufrían conmigo porque yo era el preferido. Y si no era, yo me hacía el preferido. El Señor tiene preferidos. No es que Dios tiene, Él no hace acepción de personas, pero si tú te acercas a Él, Él te prefiere. Y si tú haces lo que Él dice, Él te prefiere. Y si tú andas en los caminos de Él, Él te prefiere. Y si tú llegas temprano, recibe la bendición temprano. Él te prefiere. Y de pronto nosotros sentimos, qué raro, aquí llegó otro a que Dios prefirió más que a mí. Y entonces, como yo era preferido, ahora me causa un dolor tan grande ya no ser el preferido número 1. Y entonces empiezo a murmurar. En lugar de dar gracias por todas las veces que fui preferido, ahora empiezo a criticar al que está ocupando el lugar que yo pienso que es mío. En el fondo, este asunto de la murmuración tiene que ver con el amor. Porque todos nosotros que venimos sedientos de amor a Dios y que seguimos necesitando amor,
De repente no nos gusta ver cuando Dios, por alguna razón, le da amor a otros y nos dice a nosotros que esperemos un ratito. Realmente Dios nunca nos deja de amar, pero a veces parece que Dios dice, déjame darle unos abrazos primero a estos y después a ti. ¿No ha visto a esas personas? Yo a veces tengo pequeñas entrevistas con personas en el banco, especialmente cuando llegan los días donde los viejitos cobran las pensiones. Y los viejitos están en el banco ahí con su cheque, esperando que los atiendan, ¿no? Y refunfuñando cuando pasan 2 minutos. No, este banco se atrasa mucho, ¿verdad? Y nos disgusta que otros vayan delante de nosotros en la línea. Y Dios guarde, a alguien se le ocurra adelantarse, todo el mundo pelea y le manda para atrás. Y queremos ser la persona que recibe la atención y el amor primero. Y tenemos que saber manejar eso. Muchas veces vamos a sentir que somos desatendidos. Muchas veces va a parecer que somos desatendidos. Una cosa que tenemos que cuidarnos en esa situación es de no entrar en la murmuración. No nos dice el relato que el problema es que las viudas fueran desatendidas, sino que el problema era que se desató una corriente de murmuración. No dice que la gente que estaba repartiendo la comida, perdón, no era comida, era dinero. Estaba leyendo, he dicho que es comida muchas veces, y estaba leyendo, estudiando esta palabra, y se dice que en el texto griego lo que dice son mesas de dinero. No era comida, era del dinero que traían a poner a los pies de los apóstoles. Se les repartía a las viudas, se distribuía entre ellas. No dice que lo hicieran mal, no sabemos quién lo hacía. Puede ser que los mismos apóstoles lo hicieran, o puede ser que había algunas personas que ellos habían escogido para aquel trabajo. Ahora había el problema de que las hermanas griegas se sentían desatendidas. Los apóstoles, dice que los 12 no se quedan con aquella mala situación, sino que buscan una solución. La murmuración creció y creció hasta que los apóstoles pudieron oír aquello y dijeron, tenemos que hacer algo. Y entonces llamaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, vamos a resolver este problema. Y la manera como vamos a hacer es que ustedes van a buscar 7 hombres con ciertas cualidades para que nosotros los encarguemos de este trabajo. Nosotros no vamos a dejar de orar y de predicar, que es el llamamiento primario que Dios nos dio. Vamos a seguir orando y predicando porque la iglesia necesita gente que ore y predique. Y ustedes van a buscar, es la palabra buscar. Realmente no era fácil encontrar este tipo de personas en una iglesia nueva, en un grupo nuevo. Dijo que eran hombres llenos del Espíritu Santo, personas de buen testimonio y llenos de sabiduría. A veces yo quiero buscar eso en la iglesia y empezando por mí mismo, encuentro que esa es una tarea muy difícil. Y encontrar hombres de buena trayectoria, de buen testimonio, que su historia sea buena. Y encontrar gente llena del Espíritu Santo con el sentido de que están viviendo una vida abiertamente, francamente, dispuesta para servirle a Dios en obediencia al Espíritu de Dios. Y personas sabias que tomen decisiones sabias y correctas, no son fáciles de encontrar. Son tesoros en la iglesia. Y todos quisiéramos ser eso y todos estamos trabajando para ser
pero muchas veces no calificamos, decimos, oye, mi testimonio iba muy bien hasta ayer. Todo iba muy bien hasta hoy en la mañana, que tuve ese encuentro con mi esposa en el desayuno y arruiné toda mi historia. Y estaba tomando decisiones muy sabias hasta esta otra cosa que hice, que fue una verdadera torpeza. Y ellos fueron a buscar entre la multitud, eran varios miles de personas que formaban aquel grupo, ¿no? Fueron a buscar, de alguna manera, no dice la Biblia cuál fue el método que usaron, pero al final los consiguieron. Y los trajeron con nombre, ¿no? Los acabamos de leer: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Nicolás. Los presentan a ellos. Algo muy interesante, todos griegos. Los 7 escogidos eran judíos griegos. Todos tienen nombres griegos: Parmenas, Nicolás. Aún ese era un prosélito, este era uno que no era judío, que se había convertido al judaísmo, un prosélito, un extranjero. Y aquella iglesia tiene una apertura que todavía no estaba alcanzando los gentiles. Ahí en Jerusalén, cuando estaban enfocados en los judíos, tiene una apertura por causa del amor y por causa de la sabiduría de Dios. Y la gran multitud es como que cede el paso y dice: aquí tenemos una queja de estos hermanos griegos, vamos a amarlos, vamos a estimularlos y vamos a dejar que ellos tomen este lugar y tomen esta responsabilidad. Y es como algo irónico de parte de Dios, que dice: bueno, el problema ustedes lo detectaron, ustedes lo sintieron, ahora ustedes van a ayudar a resolverlo. He oído de líderes cristianos que cuando alguien viene y le dice: pastor, hay un problema en la iglesia, y él le dice: yo ahora mismo te autorizo a que lo resuelvas. Porque a veces la gente nos trae problemas a los pastores y nosotros nos volvemos locos con tanto problema. La gente que dice: pastor, tengo una visión de hacer algo. Pues hazlo. Que personas dicen: no, quiero un culto de oración a las 4 de la mañana. ¿Y quién lo va a dirigir? Usted, pastor. El pastor le dice: bueno, el Señor no me llamó a eso. Hazlo tú, yo te presto las llaves del cuarto de oración para que vayas a orar a las 4 de la mañana. Y Dios nos da a veces el privilegio de ser la solución del problema que nosotros detectamos o que nosotros originamos. Y muchas veces, yo no sé si estos 7, bueno, no, porque tenían buen testimonio, probablemente no participaron de la murmuración. Ellos estaban allí calladitos diciendo: vamos a encontrar una solución de parte de Dios. Y lo trajeron delante de los discípulos, y los discípulos les impusieron las manos y oraron por ellos. Y les dieron el privilegio de parte de Dios de repartir las mesas. Y le dijeron: ahora en adelante ustedes se encargan de eso y nosotros seguimos haciendo la otra parte del trabajo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios porque Dios nos da el poder de resolver los problemas que enfrentamos? No tenemos que quedarnos estancados en un problema. Dios nos da la sabiduría para encontrar la solución, y muchas veces no nos corresponde a nosotros resolver la situación, sino a otros. Y tenemos que tener el gozo de que otros resuelvan lo que para mí sería muy difícil resolver. Y el cuerpo del Señor, la iglesia, resuelve las situaciones difíciles que tiene que enfrentar. Dios todavía está buscando hombres llenos de sabiduría, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y mujeres, igual.
para resolver problemas que todos los días surgen. Todos los días la iglesia da un paso hacia adelante. No sé si hay alguna persona aquí que nos está visitando en esta noche. No sé si aquí hay algunos que tienen menos de un mes de convertidos. Y nos alegramos, y los que tengan 6 meses, 5 meses de convertidos, nos alegramos de que hay personas nuevas en la iglesia. Pero juntamente con eso surgen problemas. Y surgen dificultades, y surgen retos. Y juntos somos llamados por Dios para resolver esas cosas. Después de eso, la puerta se abre a un paso positivo. Dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor. Creo que crecer la palabra del Señor tiene que ver con nueva gente predicando. Y yo creo que no solamente los 12, pero nuevas personas se añaden a la predicación y a la enseñanza. Recuerda que ellos predicaban por las casas y en el templo. Crece la palabra de Dios, crecen los que predican, crecen los que la anuncian. Probablemente de entre los que murmuraban, hay gente que se arrepiente y dice, no, yo no tengo que murmurar, lo que tengo que hacer es predicar. Yo no tengo que criticar, lo que yo tengo que hacer es anunciar las virtudes de Jesús. Yo no tengo que ver las cosas que andan mal, yo tengo que anunciar las cosas buenas. No se necesita ser muy espiritual para ver las cosas malas. No se necesita ser muy inteligente para ver los problemas. Pero sí necesitamos el Espíritu de Dios para traer soluciones. Sí necesitamos buena voluntad para traer lo que repare, que restaure las relaciones que en algún momento pueden ser rotas. Que el Señor, gente como en aquel momento se disponga y diga, yo voy a ser una parte de la solución de cualquier problema en la iglesia. Yo voy a ser respuesta de Dios a los ataques del enemigo. Y yo no voy a dejar nunca que el enemigo me use a mí para golpear o dañar la vida de la iglesia. Y mi boca se va a cerrar para hablar mal. No podemos obligar a nadie a hacer eso, pero debería ser una regla que venga a nuestra vida. Señor, ahora estoy en tu reino, ahora soy uno de los tuyos y nunca voy a hablar mal de la iglesia. Si hay algo que Dios ama, es la iglesia del Señor Jesús. Siendo yo muy peleonero, pequeñito, flaquito y peleonero, malcriado. Cuando me convertí empecé a predicar y a veces mi predicación era así como un poco también boxística, lucha libre, ¿no? Y tuve una visión. Yo he tenido un par de visiones en mis 50 años de cristiano. Y tuve una visión. Y yo miraba el rostro como de un buey. Y sabe que tienen esos ojos profundos. Los toros, los bueyes tienen esos ose profundos así. Y yo lo miraba bien cerca. Y de pronto como que me enojé yo en el sueño. Me enojé con ese buey que estaba allí. En el sentido correcto de la palabra. Son 2 palabras diferentes. Porque algunos se rieron, ¿no? Y yo empecé a golpearlo así, como en la frente, empecé a golpear en el sueño, ¿no? Y de pronto se formó el rostro de lo que yo pensé que era Jesús. Y me decía en palabras en un tono muy suave, muy firme, pero muy suave, me decía, así no me trates, así no trates a la iglesia, así no. Y esa visión me ha acompañado por años. Y algunas veces cuando yo me siento disgustado, me siento enojado o algo, recuerdo que el Señor me dice, así no. Yo no estoy aquí para pelear con mi gente, con mi pueblo, con la gente que es de Dios. Yo no estoy para pelear con la iglesia. Yo estoy para bendecir, para apoyar, para servir a la iglesia.
Así no. Cuando el enemigo te tiente a criticar, a murmurar, recuerda eso. Ojalá que Dios ponga una visión que te diga, así no, así no, así no me trates. Así no trates a tus hermanos. Son tus hermanos porque Jesús los compró con su sangre. Y tú estás para apoyarlos, para levantarlos, para orar por ellos. Aunque no estés de acuerdo, aunque no te gusten. Hermano, yo tengo que amar a un montón de gente que no me gusta. Y un montón de gente a quienes yo no les gusto, me tienen que amar. No es cuestión de que, oh, qué lindo, me encontré. Todos los hermanos son hermosos. Un día se convirtió un hermano allá en Costa Rica y dijo, oh, hermano Gerardo, cuando yo vi ese coro, había un coro grande ahí cantando, y cuando yo vi ese coro, eran como ángeles. Y yo le dije, hermano, qué linda visión, pero no son ángeles. Y ahorita, en paso los meses, usted se va a dar cuenta que no son ángeles. Pero tiene que amarlos. No porque son ángeles, tiene que amarlos porque Cristo ahora está en usted. Amén. Hoy, en esta tarde, esta noche, nosotros tenemos la oportunidad de dar algunos pasos hacia adelante. Amén. Puede ser que tengamos que confesar que hemos dado algunos pasos para atrás. Señor, ayúdame a dar unos pasos para adelante. Primero, podemos evitar o parar de murmurar si hemos sido tentados a eso. No más murmurar. No más. Me decía mi papá, te va a poner chile en la boca. Ojalá que Dios no nos diga, te va a poner un habanero ahí. Para que aprendas. Podemos encontrar solución a los problemas. Dejar de decir, ay, qué problema. No, Señor, ayúdame a encontrar la solución. No estar hablando de problemas. Podemos empezar a amar a la gente como son y dejar que nos amen. Y no estar poniendo condiciones. Ah, no, eso es de los griegos. Yo soy judío puro. La voy a amar y voy a dejar que me amen. ¿Por qué no me ayudan? Ya voy a terminar. Ahí que alguien que esté cerca diga, yo voy a dejar que me ames. Y yo te voy a amar a ti, no importa cómo estés. En la mañana y en la noche y en la tarde y a cualquier hora. Cuando estás con hambre y cuando estás comido. Te voy a amar. La otra cosa, podemos hacer que la palabra crezca. Podemos llegar a nuestras oficinas, a nuestras casas, a la escuela, hablando la palabra de Dios. Cristo salva, Cristo te ama, Cristo sana, Cristo tiene poder. El Espíritu Santo está aquí para ayudarnos. Hay poder en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hablar la palabra de Dios. Un paso hacia adelante. Cuando me desmaye la próxima vez voy a volver en sí. Renuncio a volver en no. Podemos añadirnos a los que obedecen la fe. Dice que muchos se añadieron. Y aún los sacerdotes, que eran los enemigos, ellos también obedecían a la fe. Hoy podemos dar un paso hacia adelante. Yo te invito, cuando llegues a tu casa, o si tenemos oportunidad al ratito, yo te invito para que te propongas en tu corazón y digas, hoy voy a dar un paso como iglesia hacia adelante. Que Dios te bendiga mucho.